Estoy grabando. 13 minutos. ¿Cuál fue la biografía de de José Rodríguez, el principal de los suicidas? Bueno, es una personalidad realmente turbada, podemos decirlo así. Este hombre había tenido un largo y tedioso camino tanto en el mundo del espíritu como en el mundo de lo paranormal. Empieza muy temprano, él nació en 1925 en Aguadulce, Sevilla, y pronto se interesa por las cuestiones del espíritu. Ingresa en un seminario donde permanece allí durante algunos años, y es allí precisamente donde él se hace unos estigmas, unas heridas en los brazos para reprimir algunos de sus pensamientos pecaminosos, podríamos describirlos así. Milita o asiste a algunas reuniones con partidos de ideología comunista y a partir de aquel momento da un giro de 180 grados en su visión particular de la espiritualidad y ingresa en las Juventudes Evangélicas de Tarrasa, junto a el señor Vila, que era entonces el pastor local. Es un hombre que por su... Os jode, ¿no? Volvemos al principio por lo del tren o me engancho. Te engancho, si podemos ¿Sí? aprovecharlo. Andrés. Y ahora me voy a poner más abajo porque ahora se nos fue la luz y me quedé sin luz. Seguro. Me decías que está en el seminario donde tiene sus estigmas y después pasa a otro grupo religioso. Concretamente los evangelistas de Tarrasa, donde no solamente es un miembro más, sino que llega a ser el líder de esas juventudes evangélicas. Un hombre que en su andadura por lo espiritual llega a asistir al propio Clemente Domínguez, el conocido Papa Clemente del Palmar de Troya, llega a asistir a algunos de sus trances, y entonces, como eran los inicios de lo que podríamos llamar una primitiva ufología hispana, mantiene contacto con los investigadores de la época, concretamente con el padre Enrique López Guerrero, que era un cura polémico de Mairena del Alcor, que había predicho que los extraterrestres se encontraban entre nosotros. Este hombre, conocido en su círculo como el venusino, porque él poseía, llamémosle así, unas dotes paranormales o extrasensoriales determinadas, practicaba con asiduidad la escritura automática y la ouija, dos sesiones muy comunes en aquellos tiempos para llevar a cabo el contacto extraterrestre. Contacto que al parecer podía o no podía tener, pero que indudablemente fue el que sorprendió a Juan Turballés para seducirlo y llevarlo hasta el momento final de su suicidio. ¿Aló? No vale. Si pasa un tren simplemente... Me sigo igual. Más, ¿verdad? Sí, no paro, o sea, no os molesta que salga el sonido del tren, ¿no? Se ve. Si no lo viéramos... Muy bien, muy bien. Pero como se ve... Levanta la voz y... Va a venir uno. Sí, va a venir uno. ¿Queréis que esperemos o...? No, pero es que es tan bonito que el tren pasa. ¿Sí? Pues venga. Cuando digas, ¿eh? Viene uno, entonces vamos a hacerlo al revés. Cuéntanos lo de aquella noche, cómo pasó aquella noche. Cogen el tren de Sabadell. ¿Vale? Bien, la noche del 19 de junio de 1972, precisamente en el tramo de vía que se encuentra tras de mí, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turballés, probablemente siguiendo las instrucciones para un contacto con lo que ellos consideraban sus hermanos del cosmos, quisieron despojarse de la camisa que constituía su cuerpo físico para entregar su alma, su espíritu, a las entidades extraterrestres. Las ruedas desgarradoras del tren rompieron sus cuellos de forma abrupta, dejando solamente el testimonio de un mensaje encima de su pecho que decía: los extraterrestres nos llaman, y firmaba unas extrañas siglas que todavía no se han interpretado, que significan WKTS y dos símbolos de infinito. Según la reconstrucción que nosotros llevamos a cabo cuando investigamos el caso, consideramos que pudo haber implicadas en el caso una tercera persona que depositara, por ejemplo, ese cartel encima de su pecho, dado que había una ausencia de manchas de sangre, de pliegos o de agujeros que dejara interpretar que ese papel estuviera sujeto. La extraña posición de los cuerpos, ambos se encontraron decúbito supino, con su mano izquierda depositada encima del pecho, encima del mensaje, y su mano derecha extendida
a lo alto, y con la curiosidad añadida de que José Félix Rodríguez Montero tenía en su mano derecha algodón limpio, el cual solamente fue examinado a través del olfato, no se hizo ningún análisis químico de la sustancia que pudo impregnar ese algodón, y por lo tanto la hipótesis de que otras personas de su grupo o afines a su ideología estuvieran contemplando la acción de estos hombres es algo que hay que considerar muy plenamente. ¿Cómo lo viste? Sí, Sí. además se levantó la voz, estamos sacando de... Muchas tablas hay ahí, hombre. Además, cuando estaba diciendo lo de las ruedas desgarrando el cuello... Vale. Venga, otra. Biografía de... Juan Turballés y José Félix. Ambas biografías. Bueno, José Félix Rodríguez Montero nació en Aguadulce, en Sevilla, en el año 1925. Era un hombre de grandes inquietudes espirituales que hacen que en los primeros años de juventud, y justo cuando él emigra hasta Cataluña, milite en diversas ideologías que le llevan desde estudiar el seminario por un lado, a estar presente en determinadas manifestaciones de ideología roja en aquellos momentos, hasta liderar prácticamente las juventudes evangélicas de Tarrasa. Era un hombre, por lo tanto, muy activo, que en sus primeros años incluso llegó a estigmatizar sus brazos, a aplicarse grandes castigos en sus brazos con carbones ardiendo para reprimir algunos deseos pecaminosos. Y este hombre, repito, en su gran inquietud llegó incluso a asistir al propio Papa Clemente Domínguez en el Palmar de Troya, a viajar por su profesión, era agente de comercio, a varios lugares de España, y conocer a los investigadores de aquella época, entre los que destaca también el padre Enrique López Guerrero, un cura de Mairena del Alcor en Sevilla, que había hecho unas polémicas declaraciones en relación a que los extraterrestres podían estar infiltrados entre los hombres. Precisamente a raíz de esos contactos con el padre López Guerrero nace su afición a la ufología y a su contacto, basada principalmente en su conocimiento del fenómeno ufológico a través de SESMA y de las reuniones que tenían lugar en la Ballena Alegre, hasta cuestiones más puramente de contacto, como eran sus prácticas en psicografía y Ouija, que habían hecho que llegara a revelar prácticamente más de 2000 hojas de textos supuestamente revelados por los hermanos del Cosmos. En apenas una semana conoce a Joan Turballés a través de un anuncio en la revista Algo, una revista que entonces publicaba también información relativa a los fenómenos paranormales, y en apenas una semana llegan a intimar y a tomar la decisión fatal del desenlace de ese suicidio o hipotético suicidio que significaba igualmente la fría decisión de colocar sus cuellos en el frío raíl y de ser arrollados por un tren con ese patético mensaje encima de su pecho de los extraterrestres no llaman. Segundo de... Te voy a hacer una pregunta ahora. Sales que cuando la responde te vas hacia... Vale, estoy grabando. ¿Vale? ¿Cuáles son los riesgos del contacto? Bueno, pues imagínate que si una persona entre 5.000 millones de seres humanos que hay en este planeta se siente elegido por entidades extraterrestres, por hermanos del cosmos, él siente la necesidad imperiosa de comunicar ese contacto, de dar a conocer esas enseñanzas, y por lo tanto el riesgo está cuando se pierde ese contacto y no queda otra alternativa que la de seguir forzando la mente para dar esos mensajes, y el vacío que uno puede llegar a experimentar puede llevarlo hasta el propio suicidio. Tenía que haber empezado antes, ¿no? Rematado un poquito la tela, pero Por ejemplo, de cómo la Ouija, la dependencia y todo eso. Estamos grabando. se le mostró esa joven. Sí, a ver si está. Vale. Bueno, En este caso puede suponer un buen ejemplo de los riesgos del contacto. por supuesto, todas las prácticas del contacto suelen ser muy obsesivas. La Ouija, la psicografía, son prácticas que conducen al individuo a una propia destrucción de la personalidad, porque existe el riesgo de que sus anhelos, sus problemas se exterioricen y adquieran una personalidad múltiple que queda reflejada en esos textos o en esos mensajes. Probablemente el caso de José Félix Rodríguez Montero y de Joan Turballés sea uno de ellos, que la luz de las estrellas haya podido llegar a turbarlos de tal manera, haya
llegado al punto de hacer pensar que el cuerpo sea simplemente un soporte físico de algo que realmente pueda existir o no, esa no es la cuestión, pero que irremisiblemente les lleva a la destrucción de su personalidad, incluso a la de su propia vida. Bueno, estoy grabando. Bien, diría que José Félix Rodríguez Montero tenía cierta premeditación a efectuar este acto de suicidio, dado que, según el informe de autopsia, su estómago no contenía papilla alimenticia, lo que hace suponer que había permanecido sin comer nada a propósito de su preparación con los seres del espacio. Al contrario que el joven, que Juan Turubayés, quien al parecer sí había comido al menos antes de 2 horas de haber fallecido. El impacto tuvo que ser brutal. Tras colocarse de cúbito supino en la vía, con sus miradas alzadas al cielo, tuvieron que esperar la llegada del tren, venciendo el más fuerte impulso que el hombre tiene, el de supervivencia. Y a medida que el tren se acercaba, que probablemente el hierro del metal de la vía pues iba vibrando ante la cercanía del tren, ellos tenían que oír, tenían que escuchar ese ruido, probablemente incluso la bocina del tren ante la proximidad. Tuvo que romper de una forma estruendosa. Según el informe de autopsia, Juan Turubayés fue encontrado con el cuello completamente degollado por las ruedas del tren, mientras que José Félix Rodríguez Montero fue encontrado con la cabeza rota a la altura del maxilar inferior. La cabeza de Juan Turú chocó contra el murete de piedra y se rompió en 1000 pedazos, incluso no pudo ser reconstruida por don Manuel Baselgamonte, el forense encargado de las diligencias del caso. Esto, una vez más, hace pensar que la decisión fatal que tomaron tenía que haber sido premeditada mucho tiempo antes, con un objetivo muy claro, el de viajar, o lo que ellos consideraban viajar a otro mundo, para conocer a esos seres del espacio. ¿Te vale? Es muy duro esto.